de distribución tiene esos datos, ¿sí? Puede ser una distribución normal, binomial, Poisson, cualquiera de las que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, en base a esta formulita, que es muy sencilla, podemos tener nosotros este, esa respuesta que buscamos a lo mejor y nos sirve saber qué tipo de observación tenemos, ¿sí? Qué tipo de datos tenemos o qué tipo de distribución tienen esos datos. ¿Bien? Eh, no lo quiero sacar de acá si bien no lo vemos, pero no lo quiero sacar de la tablita de resumen para que a ustedes les sirva el día de mañana para algún trabajo en particular. ¿Bien? Bueno, entonces acá, ¿qué nos dice el problemita este? Dice, el fabricante de un producto que quita manchas afirma que su producto remueve el 90%, ¿sí? De todas las manchas, dice. ¿Sí? ¿Qué se puede concluir acerca de la afirmación con un nivel del alfa de 0,05 si el producto solo eliminó 174 de 200 manchas elegidas al azar de la ropa manchada? ¿Sí? Entonces, según volviendo acá a la tablita resumen, vamos a ver las proporciones de una muestra y nosotros vamos a ver que tenemos, ¿qué nos dice acá? Eh, una muestra de 200, ¿sí? Sería. Y del cual dice 174 limpiaron bien, quitaron todas las manchas. Bien, entonces, esta muestra al ser de 74, ¿qué podemos hacer? Trabajar con Z, ¿sí? Porque es una muestra grande, digamos, ¿sí? De más de 30, obviamente. Si no trabajaríamos, también tenemos la segunda opción, en donde tenemos la población Bernoulli para un n pequeño y tenemos para trabajar con el valor p, también otro caso. En este caso vamos a aplicar esta formulita que tenemos acá para calcular el z calculado y vamos a analizar esto de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema. ¿Qué nos dice el problema? Que tengo que verificar lo que el fabricante dice. Entonces, el producto que quita mancha dice afirma que remueve cuanto menos 90%. O sea que puede decir que es mayor o igual al 90% la afirmación del fabricante. Por eso la hipótesis nula dice P tiene que ser mayor o igual a 90, 0,90. Bien. Tenemos el alfa de 0,05. Este va a ser unilateral izquierdo porque tiene el signo menos acá. Si acá está el mayor o igual, acá sería el menor. Entonces, calculamos que el P de 174 sobre 200 es de 0,80, o sea que el Q va a ser de 0,3. Bien, vamos después a verificar la zona crítica, que dice que el Z de 0,05 es de 1,64, como es de cola izquierda, menor que menos 1,64 tiene que ser para que se rechace esta prueba. Si es mayor que ese valor crítico, no se va a rechazar. Entonces, después se calcula con la formulita, dice X, que es 174, menos N por P sub 0, obviamente, es 0,90. Y si P sub 0 es 0,90, entonces el Q sub 0 es 0,1. Acá lo que se hace es resolver esta fórmula sencilla y se obtiene el valor de menos 1,41. Entonces, vemos que el menos 1,41 está en la región de no rechazo, o sea que no se rechaza H0. Eso significa que tiene la razón el fabricante, ¿bien? Eso es lo que se concluiría, ¿bien? Después tenemos la prueba de hipótesis para la varianza, también poblacional, donde nosotros ya acá trabajamos con chi cuadrado. Ya no trabajamos con Z, no trabajamos con T, sino con chi cuadrado para hacer
para calcular el chi calculado y ver la zona de aceptación o de rechazo. Lo que varía y que ustedes tienen que tener en cuenta, que esto, bueno, esto está mejor en la tablita, fíjese en esta tablita que está mejor y creo que está más claro. Fíjese que acá, este, en donde dice el sigma cuadrado, que es la varianza, es igual a un, a un valor, a un valor puntual, ¿cómo se dice esto? No una variable, sino un valor cualquiera, puede ser acá 0, 2, lo que sea. De la misma manera que estamos trabajando con T o con Z, acá en la región crítica, si es de cola derecha, va a ser chi cuadrado mayor que un chi de alfa al cuadrado, un chi de alfa. Si es de cola izquierda, va a ser menor que ese chi de 1 menos alfa al cuadrado. Y si es distinto, va a tener una región crítica que va a estar entre la región crítica o de rechazo, va a ser si es menor que un chi de 1 menos alfa al cuadrado y mayor que chi de alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar acá. Volvemos acá y analizamos un ejemplo. Fíjense que también la gráfica ya es distinto la gráfica de lo que sería la chi cuadrado o f con respecto a lo que sería z o t. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué valores puede tomar si trabajamos con chi cuadrado o con f? ¿Quién se anima a decir? Creo que F, profesor, es para dos muestras con 2 grados de F libertad. para 2 muestras. Bien. ¿Y qué Sí. valores puede tomar? ¿Todos los reales? Eh, Por- Sí, creo que sí. Sí. no. Tanto chi cuadrado como f toman valores cero en adelante, ¿sí? No toman Ah, los valores. Si ustedes se fijan, a ver si tenemos acá las sí, tablas. sí, las tablas, ¿sí? Eh, no, esta es la normal, ¿no? ¿Sí? Bueno, las tablas ya lo voy a buscar ahora porque quiero que vean eso, que es importante al momento de distribución. Bueno, acá tenemos la tabla de la binomial, ¿sí? Empezamos con la binomial, después tenemos todo este binomial de Poisson, ¿sí? Y acá tenemos la normal. Fíjense que la normal, la gráfica, es de esa manera, toma todos los reales, ¿sí? Y acumula hacia la izquierda. Eh, Después tenemos la distribución T, que también toma todos los normales, pero esta muestra la acumulación a la derecha, la tablita, ¿sí? Esto es la distribución T. Después tenemos la distribución esta chi cuadrada. Fíjense que empieza en cero y la gráfica ya no es lo mismo, ¿sí? Y también muestra la zona de rechazo, este, a la derecha, digamos, los valores que va mostrando, ¿sí? Entonces, después si vemos, a ver si tenemos acá la distribución, sigue bueno, acá está F, también es a partir de cero, similar, la gráfica no es la misma, pero es parecida a lo que es chi cuadrado. Y si ustedes ven que F sí tiene que ser parecida porque F es el cociente entre dos chi, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos de esta manera. Entonces, acá en esta tablita ustedes se dan cuenta cuál es el recorrido, cuáles los valores que puede tomar esa distribución. Bien, bueno. Volvemos acá, entonces, ¿y qué nos está pidiendo acá?
Dice, el Departamento de Control de Calidad de una empresa que fabrica computadora electrónica estima que la longitud de una pieza presenta una desviación estándar mayor a 2 milímetros, ¿sí? Inmediatamente se producirá una inutilización, si pasa eso, de una plaqueta en el término de 6 meses de uso. Una muestra de 15 piezas arrojó que la longitud media es de 5 milímetros, con una desviación estándar de 1,2. ¿Qué conclusiones puede obtener el departamento de calidad de la empresa en cuanto a la calidad de la pieza analizada? Utilicé el nivel de alfa de 0,05. Bueno, acá recabamos los datos. Si el, si la desviación estándar es 2, obviamente la varianza va a ser 4. Por eso acá se pone el valor 4. Dice, la longitud de la pieza presenta una desviación mayor, dice, que 2 milímetros. Entonces acá dice, la alternativa es mayor a 4 porque estamos hablando o pasándolo a varianza. Bien, tenemos un n de 15 y en la muestra se calculó una media de 5 milímetros y una desviación estándar de 1,2 milímetros. Calculamos la región crítica, que sería, si hablamos de una que es unilateral de cola derecha, la región de crítica sería si es mayor que el 23,68, el valor 23,685, se va a rechazar la hipótesis nula, de lo contrario se acepta. Después se calcula el chi calculado con la formulita esa, que es n-1 por s cuadrado sobre la varianza, ¿no es cierto?, que tenemos y llegamos a un valor que es de 5,04. Ese 5,04 no es mayor que el valor crítico de 23,685, o sea que estamos en la región que no se rechaza H0. Entonces quiere decir que ese valor de la desviación estándar estaría en el rango de menor o igual, no de mayor como decía como decía el Departamento de Control de Calidad. O sea, acá estamos tratando de verificar lo que dice el Departamento de Control de Calidad. ¿Sí? Que decía, dice la fábrica de computadores estima que si la longitud determinada de una pieza eh, tiene una desviación estándar mayor a 2, se inutilizará esa plaqueta. ¿Sí? En este caso, al no rechazar H0, tenemos que no va a ser superior a esa medida, ¿sí? Y ahí se concluye ese ejercicio. Bueno, después tenemos acá relación, dice, entre la prueba de hipótesis con la estimación por intervalo de confianza. Están tan relacionados estas dos metodologías que nosotros necesitamos sí o sí conocer ambas. Problemas del mismo tipo lo pueden resolver con cualquiera de las dos herramientas estas. Primero, nosotros calculamos, aquí le está mostrando, el z calculado se calcula con esta fórmula que tenemos ahí. ¿Sí? Está muy relacionado, entonces, a ver, se calcula con esto, ¿no? Con esa formulita. Y si ustedes se fijan, después acá, esto que obtiene acá para el intervalo de confianza no es más que despejar el mu sub 0. Despejamos el mu sub 0 y obtenemos el intervalo de confianza. Por eso es que están tan relacionados. Entonces, lo que nosotros vemos o analizamos en un intervalo de confianza, hemos dicho, por ejemplo, si el valor 0 está en el intervalo de confianza, quiere decir eh, que es perdón, si el valor 0 no, porque en este caso tenemos solamente una muestra. Voy al hecho que acá nosotros tenemos un intervalo de confianza y tenemos el valor de z calculado. Y me está diciendo, por ejemplo, el método de intervalo de confianza para probar una hipótesis de la forma esta, dice seleccionar de la población una muestra simple y emplear el valor de la media X media para obtener el intervalo de confianza. ¿Sí?
Luego dice el intervalo corresponderá al del estadístico con el que me encuentre trabajando según el caso, en este caso Z, porque puede ser el caso que use en T, por ejemplo. Dice, si el intervalo de confianza contiene el valor hipotético de mu sub 0, no se rechaza H0, ¿sí? Si no es así, se rechaza H0. O sea, nosotros tenemos dos formas de calcular. De esta forma es con el intervalo de confianza y de esta forma es aplicando test de hipótesis. Bien. Bueno, estos ejemplos adicionales para que ustedes los vean cómo solucionan en la práctica, están ejemplos resueltos, ¿sí? Inclusive gráficamente también le muestra cómo se llega a ciertas conclusiones, ¿sí? Esto es para que lo vean ustedes y le va a servir para la práctica más que nada, ¿sí? La justificación, la decisión y todo eso. Bueno, hasta acá llegamos lo que sería intervalo de confianza con una muestra y lo que vamos a ver a partir de ahora es intervalo de confianza, pero para dos muestras, en la cual nosotros, obviamente, si tenemos o trabajamos con dos muestras, vamos a trabajar también para inferir sobre dos poblaciones, ¿sí? Porque cada muestra se saca de una población. Bien. Para empezar, nosotros vamos a tener las formas de la hipótesis nula y alternativa en la forma compuesta y simplificada, en la cual ya explicamos para una muestra, esto es similar, digamos, nada más que trabajamos en dos muestras. La forma compuesta en la hipótesis nula incluye, por ejemplo, el mayor o igual o menor o igual. Mientras que la forma simplificada, que les decía que trabajamos generalmente en todo lo que serían los software estadísticos, solamente ponen el igual en la hipótesis nula. Y en la alternativa ponen menor, mayor o distinto. Pero si nosotros ya vemos que en la alternativa aparece el menor, ¿sí? Implícitamente en la hipótesis nula sabemos que va a aparecer el mayor o igual. De la misma manera, si tomamos nosotros la hipótesis alternativa que da mayor que un valor, entonces la nula va a ser menor o igual a ese valor. O sea que el menor no hace falta que lo ponemos porque estaría implícito. Y por último, la más sencilla es cuando tenemos la igualdad y en la hipótesis alternativa la desigualdad. ¿Sí? En muchas aplicaciones solamente permite el valor de ¿cómo se llama? En muchas aplicaciones nos permite calcular solamente sobre la igualdad y no con una diferencia. Acá, como está planteado ese D sub 0, por eso hice muchas aplicaciones, D sub 0 es igual a 0. Pero resulta que si yo le hago una pregunta, ¿es verdad que la media de la altura de los alumnos por ejemplo, de primer año, es mayor que la media de los alumnos de segundo año en 2 centímetros? Ahí ya ese D sub 0 ya no sería 0, sino 2. Y ahí aparece el valor ese que nosotros tenemos que incluirlo en la fórmula inclusive. Bien, no siempre va a ser 0 para nosotros, en otras palabras. Acá vemos las regiones de aceptación o de rechazo. El primero es con dos medias, muestra de dos medias, este, eh, donde estimamos qué pasa con la población mu1 menos mu2, ¿sí? Y ahí tenemos el valor, un test unilateral de cola izquierda, el primero, después unilateral de cola derecha, y por último el bilateral, donde se dividen las dos colas, la región de rechazo. Después tenemos lo que es chi cuadrado, también tenemos, puede ser de una cola, derecha, izquierda o bilateral, y lo que es z también podemos definir que es unilateral derecha, izquierda, o en este caso el ejemplito que está acá sobre F es bilateral.
donde el alfa sobre 2 se divide en dos regiones críticas, ¿sí? Una, sí, ¿alguno tiene problema con la pantalla que estoy mostrando? ¿O están viendo la pantalla? Aparece como si la pausó, profe. Bueno, es que ahora no estoy moviendo nada, ¿no? La pantalla, por eso. Pero ahora paso a la siguiente diapositiva. ¿Ven cuando hago el cambio de diapositiva? No, profe, no se ve. Dice que ha pausado el uso compartido de la pantalla. Ah, ahora voy a volver. A ver, dígame si están viendo ahí la pantalla esta con los gráficos. ¿Ahora la ven o no? No, profe. A ver, ¿qué está pasando acá? No, profe. A ver, ya a ver qué pasa. Compartir. ¿Nada todavía? ¿O sí? Ahora sí Ahí se sí. ve. Mm. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué habrá pasado ahí? Que se pausó, dice, para compartir. Bueno. mm, bueno. Bueno. Sigamos entonces. Bueno, esto les decía, que capaz que no han visto, esta pantalla es lo que ustedes están viendo, cómo se arma la región crítica de rechazo gráficamente, tanto con Z y T que son similares, y después chi cuadrado y F que son similares, que los dos, en todos los casos se puede hacer test unilateral izquierdo, derecho o bilateral. Bien. Bueno, esto que tenemos acá, ¿qué nos está diciendo ahora? Dice prueba de hipótesis entre dos medias poblacionales con varianzas conocidas de poblaciones normales y o muestras grandes, ¿sí? Los pasos que nosotros tenemos que hacer, tal cual vimos para para una muestra, tenemos que hacer, este, tenemos que hacer los pasos siguientes, ¿sí? En primer paso, dar la hipótesis nula y alternativa, respetando las reglas que hemos dicho, ¿no? Que la hipótesis nula tiene que tener asociados tales signos, la hipótesis alternativa tales signos, y que siempre hacemos sobre los parámetros, la hipótesis, nunca sobre los estimadores o las muestras, ¿sí? Después especificar el nivel de significancia, eso sería alfa. Luego, recabar los datos muestrales para hacer los cálculos que sean necesarios, ya sea la media, la desviación estándar, lo que necesite. Y ahí hacemos el cálculo del z calculado, en este caso, que nosotros llamamos. Y fíjense que ese d sub 0, cuando es cero, no es necesario ni colocar, pero cuando es distinto de cero, sí necesitamos colocarlo en la forma. Después el método del valor P también sirve como para una muestra. Y el método del valor P nos está diciendo que nosotros, a ver, vamos a rechazar, ¿sí?, la hipótesis nula siempre que el valor P sea menor o igual al alfa, ¿sí? Eso se repite, se mantiene para una muestra, para dos muestras siempre, ¿sí? Ahora, el método del valor crítico es el que consiste en determinar la región crítica que vimos en esta diapositiva, así, definir la región crítica, y sabemos cuál es la región de rechazo y cuál es la región de no rechazo. Hemos dicho que vamos a utilizar la terminología de rechazo y no rechazo de H0 y no vamos a decir acepto H0 o acepto H1, ¿sí? Simplemente se rechaza o no se rechaza H0. Ya explicamos el otro día los motivos.
Entonces definimos región crítica y después el valor de la prueba, el z calculado, vemos si se encuentra dentro o fuera de esa región crítica y decidimos si se rechaza o no se rechaza la prueba. Bien, acá como ejemplo tenemos, dice, como parte de un estudio para evaluar la diferencia en la calidad entre dos centros de enseñanza, se aplica un examen estandarizado a los individuos de ambos centros, dice. La diferencia de calidad se evalúa comparando las medias, las puntuaciones obtenidas en el examen y las medias poblacionales en cada uno de los centros son media de puntuación en los exámenes presentados en el centro A y después la media del centro B. Entonces, ¿qué queremos saber si son iguales o distintas acá? ¿Sí? Dice, para evaluar la diferencia, obviamente, si son iguales o distintas las puntuaciones. Entonces, la hipótesis nula va a decir que son iguales. Decir que mu1 menos mu2 igual a 0 es lo mismo que decir que mu1 sea igual a mu2. ¿Sí? Si ustedes despejan mu1 y va a quedar mu1 igual a mu2. Ahí se dan cuenta. Entonces, después dice, en exámenes estandarizados practicados ya en diversas ocasiones, siempre se ha obtenido una desviación estándar cercana a 10 puntos. Por tanto, usará esta información y considerar las desviaciones estándar poblacionales se conocen y que son sigma 1 igual a 10 y sigma 2 igual a 10. Acá me están diciendo que las desviaciones estándar de la población son conocidas y nos están dando como dato, por lo que las varianzas también van a ser conocidas, obviamente. Si elevo al cuadrado 10 y sería 100 la varianza. Entonces, como muestra aleatoria simple de 1 igual a 30 y n2 igual a 40 para el centro B, se obtienen las muestras correspondientes a x media 1 de 82 y x media 2 de 78, que también lo vamos a utilizar como dato. Estos datos indican que existe una diferencia significativa entre las medias poblacionales de los dos centros o no. Nos está preguntando eso. Acá vamos a hacer todos los puntos que dijeron, que se mostraron en las diapositivas anteriores y tenemos el planteo de la hipótesis, el planteo de alfa, el z calculado. Fíjense que acá d cero, el valor que toma es cero, entonces por eso se pone acá que no hubiera sido necesario colocarlo porque no afecta la operación. Después reemplazamos por todos los valores que nos dan en el enunciado y tenemos que el z calculado va a ser 1,66. Este al ser un test, vamos a ver primero el método del valor crítico que está más abajo. Al ser un test bilateral, se divide el alfa de 0,05 en 2, por eso queda z de 0,025. Hacia la derecha va a ser 1,96, hacia la izquierda el punto crítico menos 1,96. Entonces después tenemos que analizar si z calculado de 1,66 está en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo. En este caso está dentro de la zona de no rechazo, por lo que se dice que las notas de ambos centros son iguales. Eso se concluye. No se rechaza HC. Si vamos al método del valor P, fíjense que acá cómo se calcula el valor P es 2 por la probabilidad. Esto es cuando usted es bilateral, se calculaba así el valor P, ¿se acuerdan? Y llegamos que el valor P es 0,09070. Eso quiere decir que es mayor o menor que el alfa de 0,05. Es mayor. Por lo cual no se rechaza H0 al nivel de significación de 5%. O sea, es la misma conclusión con los dos métodos, ¿sí? Bueno, tenemos otro ejemplo acá para calcular, y fíjense como hemos visto en lo que sería intervalos de confianza. Acá también tenemos, en nuestro caso, con la tablita resumen, lo que serían los test de hipótesis.
Y tenemos también para poblaciones normales varianza desconocida pero iguales, una formulita para calcular, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Bueno. Y después está las poblaciones, dice, para varianza desconocida pero distinta, tenemos la otra formulita que está abajo. Esta que está por distinto, exactamente igual que en intervalo de confianza. Recuerda que si eran iguales, calculaban la, la desviación de esta, o la varianza eh, de la muestra con esa fórmula, y si eran distintos, se calculaba el valor de los grados de libertad con esa formulita, ¿sí? Si ustedes se fijan, la fórmula es similar y se aplica acá, o sea, es similar en el sentido de que es una formulita larga pero fácil de calcular, ¿sí? Entonces, en este caso son desconocidas pero distintas, entonces calculamos con ese grado de libertad, con esa fórmula, para llegar a un resultado que nosotros necesitamos. Bien, ustedes dirán ahora, vamos en el ejemplo, vamos en el ejemplo acá donde nos dice, hay un software existente y un software nuevo, y acá vamos a ver que se trata de muestras de qué tipo podría ser. Fíjense que si bien tienen un n, que es 12 para ambos casos, no se tratan de muestra apareada en este ejemplo, ¿sí? Bien. Resolvemos y aplicamos acá todos los pasos, nada más que acá los grados de libertad, que acá nos da 21,8, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esos grados de libertad? Esos grados de libertad, como es 21,8, aproximamos al entero más cercano, que sería 22. Se aplica acá, donde nosotros vamos a calcular, en este caso porque es con t, el t del alfa de 0,05, porque es t unilateral derecho, y con los 22 grados de libertad que acabamos de calcular. Y nos da un valor crítico de 1,717. Bien, ese es el valor que va a estar acá. Ese valor va a estar acá, ¿sí? Y para definir a partir de dónde la región del rechazo. Entonces, definido eso, que es 1,717, la región crítica, y el valor que nosotros calculamos de t es de 2,27, es mayor, entonces, ¿qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis nula al nivel de confianza del 95%, que es lo mismo de decir con un error de 0,05. Ahora bien, si nosotros vamos a utilizar el método del valor P, también se calcula el valor P, como es unilateral, es más sencillo, pero acá fíjense con T, ¿no? Esto buscamos directamente en la tabla y obtenemos el valor ese de 0,0167, que es menor que el alfa. Eso quiere decir que se rechaza también el nivel de significancia del 5%. Bien. Bueno, todo esto son similares la forma de calcular, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, un ejemplo en Minitab, el valor P nos da ahí, logrado libertad, en este caso 21, no lo, no lo aproxima al entero superior, más cercano, sino que directamente lo trunca al entero que está. Era 21,8 y queda 21. Ya sea 21 o 22, no va a alterar el resultado, ¿sí? Así que en ese sentido, quédense tranquilos. No va a cambiar en nada el resultado. Entonces, el valor P, eso quiere decir es menor que el alfa, se rechaza, ¿sí? Entonces,
la hipótesis nula. Bueno, esta es la forma de trabajar que tienen los software generalmente. Tenemos otro ejemplo, pero para varianzas desconocidas pero iguales. Entonces vamos a tener que aplicar esta formulita para calcular el SP al cuadrado, donde acá se utiliza el SP, que es la desviación estándar general o la desviación estándar combinada entre las dos muestras. Bien. Bueno, acá también se da un ejemplo. Se calcula toda la región y se aplica todos los pasos que vimos y se llega a un resultado. Vamos a ver ahora el tema de la diseño de muestras pareadas, ¿sí? Ay, pero acierto. Diseño de muestras pareadas. O sea, vamos a esperar un poquito. Y quería mostrarles algo de esto. Cierto, no estaba olvidado. A ver, son 11:45 todavía. Estamos bien de tiempo. Eh, una de las cositas acá que quería mostrarles para que ustedes tengan una idea. Este, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Para muestras pareadas. Donde dice normalidad y homogeneidad de varianzas, me parece importante porque en algunas ocasiones nosotros nos preguntan si este, si los datos son normales, si hay homogeneidad entre las varianzas. Homogeneidad en las varianzas nos sirve, por ejemplo, para decir, las varianzas estas son iguales o las varianzas son distintas. Por ejemplo, para aplicar el caso que acabamos de ver, varianzas iguales o distintas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero que vean es esto, y bastante cortito. Saludos, estimados amigos. En este video aprenderemos a probar los supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianzas en una ANOVA de un factor. El factor es dosis de sulfamilacina y tiene 4 niveles. La variable de respuesta es hemoglobina. Cada nivel del factor tiene 10 datos, por lo que para probar el supuesto de normalidad se usará la prueba de Shapiro-Wilk, ya que en cada grupo el número de datos es menor a 50. La hipótesis nula nos dice que los grupos tienen distribuciones normales. Para la homogeneidad de varianzas se usará la prueba de Levin. La hipótesis nula nos dice que las varianzas de los grupos son homogéneas. Trabajaremos a un nivel de confianza del 95%, por lo que nuestro alfa, nuestro nivel de significancia, es igual a 0,05. Vamos al programa, pulsamos en analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Transferimos la variable de respuesta a lista de dependientes y el factor a lista de factores. Pulsamos en gráficos y seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Y en prueba de Levin seleccionamos no transformados. Pulsamos continuar y aceptar. En las pruebas de normalidad vemos que en cada grupo el valor P es mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y tenemos que los grupos tienen distribuciones normales. En la prueba de homogeneidad de varianzas, tenemos que el valor P es igual a 0,234 y es mayor a 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y tenemos que las varianzas de los grupos son homogéneas. Bien. Bueno, esto nos hace rápidamente concluir si son o no las varianzas iguales, ¿sí? Para ver qué caso aplicamos. Porque en este ejemplo que estamos viendo le dicen,
Las varianzas son desconocidas pero iguales, o las varianzas son desconocidas y distintas, ¿sí? Si no sabemos, entonces sí o sí nosotros necesitamos realizar esta prueba o hacerla a mano, ¿sí? Pero fíjense que no demora nada haciéndolo con el software. Este es otro ejemplito también corto. Día de la madre con naranja X, 25% off. Este ya trabaja con el InfoStat. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos la prueba de diferencia de promedios cuando se tienen dos grupos a ser comparados, pero con diferente cantidad de datos. En el ejemplo tenemos los datos que corresponden a los días a madurez fisiológica de dos variedades de cañagua. En este caso, la variedad Saigua roja con 10 datos, la variedad Cuyaca con 7 datos. Las hipótesis a probar serán la hipótesis nula. Los días a madurez fisiológica de la variedad Saigua roja es igual a los días a madurez fisiológica de la variedad Cuyaca. Como hipótesis alterna, los días a madurez fisiológica de la variedad Saigua roja es diferente a los días a madurez fisiológica de la variedad Cuyaca. Con los datos en el InfoStat procedemos de la siguiente forma. En el ejemplo de la semana pasada vimos entonces cómo se organizan los datos, ¿sí? La variedad va en una columna, ¿sí? Saigua roja y Cuyica, pero los días son en una variable. O sea, tenemos que ordenarlo de esa manera porque inicialmente están como por separado, ¿sí? Pero acá es como que la variedad va en columna en una sola, ¿sí? Y la variable que nosotros vamos a utilizar va a ser una columna también. Pero estamos trabajando con dos muestras en este caso. Inferencia basada en dos muestras, prueba de T. Para variables seleccionamos la variable medida. Tenemos días a madurez fisiológica. Y como criterio de clasificación escogemos las variedades. Aceptar. En la siguiente ventana que se nos presenta, simplemente presionamos aceptar. El InfoStat nos proporciona los siguientes resultados. Nos da el p-valor para una prueba bilateral, o sea, de dos colas, el valor de t calculado, la prueba de homogeneidad de varianzas, los límites de confianza de la diferencia de medias, el promedio de la variedad Cuyaca, el promedio de la variedad Saigua roja, el número de datos de la variedad Cuyaca, 7, el número de datos de la variedad Saigua, 10. Para poder interpretar e inferir con las hipótesis planteadas, procedemos de la siguiente forma. Esquematizamos el valor de probabilidad en el lado izquierdo 0 y en el lado derecho 1. Entonces tenemos que poner un punto de corte con el nivel de significancia de 0,05. E inferior, ¿no? Cualquier valor que quede por debajo de 0,05, aceptaremos la hipótesis alterna, es decir, hay diferencia. Y si el valor cae en el lado derecho de 0,05, aceptamos la hipótesis alterna, no hay diferencia. Ubicamos el valor encontrado de P, que nos dio menor a 0,0001, por lo cual aceptaremos la hipótesis alterna y rechazaremos la hipótesis nula, quedando de la siguiente forma nuestra interpretación final. Realizada la prueba de T para diferencia de dos medias, el valor de P es inferior a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Los días a madurez fisiológica de la variedad Saigua roja es diferente a los días a madurez fisiológica de la variedad Cuyaca. Continuando con los resultados que nos presenta el InfoStat, también podemos esquematizar los límites de confianza de la diferencia de medias de la siguiente forma. Con los límites de confianza realizamos el siguiente esquema, ubicando el límite inferior en la parte izquierda y el límite superior en la parte derecha. Posteriormente ubicamos nuestro promedio o la diferencia de medias encontrada, que nos dio menos 18,79. Como podemos apreciar, el promedio está entre estos dos límites. Así también podemos... Bueno, entonces esto quería que lo sepan porque es importante por ahí para que nosotros interpretemos lo que nos están hablando.
Bien. Volvemos entonces un poquito a la parte de la presentación que estamos viendo y ahora vamos a hablar de lo que sería diseño de muestras pareadas justamente o de a pares. An- De la misma manera que hablamos en intervalos de confianza, acá el método de muestreo dice para obtener los datos y probar la hipótesis se consideran dos diseños alternativos. Las muestras cuando son independientes, dice, se toma una muestra aleatoria simple de trabajadores y cada uno de ellos usa el método 1. Se toma una muestra aleatoria simple y cada uno de ellos usa el método 2. El procedimiento que se usa para probar la diferencia entre las dos medias es uno de los procedimientos presentados anteriormente. Cuando hablamos de muestras pareadas, se toma una muestra aleatoria simple de trabajadores. Cada trabajador primero usa uno de los métodos y después usa el otro. ¿Sí? Este sería un ejemplo. A cada trabajador se le asigna en forma aleatoria el orden en que usará los dos métodos. Algunos trabajadores primero usarán el método 1 y otros el método 2. Los dos métodos se prueban bajo condiciones similares, por tanto, este diseño suele conducir a errores muestrales más pequeños que el diseño de muestras independientes. La razón principal es que el diseño de muestras pareadas se elimina la variación entre las unidades experimentales. ¿Bien? Ahí lo único que dijimos, cuando son muestras pareadas y cuando no serían consideradas muestras pareadas. Entonces dice, tenemos muestras pareadas relacionadas cuando sabemos de antemano que una observación está relacionada con la otra. Pueden ser observaciones tomadas al mismo tiempo, diseño pareado 1, o medidas tomadas en un mismo sujeto o unidad en dos oportunidades o tiempos distintos. Este sería el diseño pareado 2. Esto es el resumen que está en la tablita que ustedes tienen, donde el mu sub d, ustedes lo definen. El mu sub d generalmente es igual a mu sub 1 menos mu sub 2 o mu sub 2 menos mu sub 1. Depende del planteo que ustedes quieran hacer. Y en este caso tenemos para muestras chicas, trabajamos con T, para muestras grandes, trabajamos con Z. De la misma manera acá están la hipótesis alternativa y la región crítica para rechazar o no la hipótesis nula. Bien. Vamos a ver ahora el ejercicio en por ejemplo, el ejercicio que nos muestra, es de muestras pareadas, obviamente, y ¿en qué consistía? Que tenemos acá un trabajador 1 y un trabajador que trabaja, un trabajador, pero he dicho 6 trabajadores que trabajan con el método 1 y método 2. ¿Sí? Leamos mejor el enunciado para ver de qué se trata exactamente. Dice, supongo que los resultados de una fábrica usan dos métodos distintos para realizar una determinada tarea con objeto de maximizar la producción. La empresa desea identificar el método con el que la media poblacional, ¿sí?, del tiempo necesario para realizar esta tarea sea menor o mayor. Bien, sea mu1 la media poblacional, el empleado empleando el método 1 y mu2 empleando el método 2. Se emplea una muestra aleatoria con 6 trabajadores. Entonces acá fíjense lo que yo les decía, el mu sub d lo estamos definiendo como mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? Así lo estamos definiendo. Podría haber sido mu sub 2 menos mu sub 1, pero acá lo definimos de esa manera, ¿sí? Entonces, si definimos mu sub 1 menos mu sub 2, lo que vamos a tener que calcular acá cuando hacemos la columna de diferencia es restar el mu sub 1, que sería el método 1, y el mu sub 2, el método 2. Restar 6 menos 5,4 es 0,6, 5 menos 5,2 es menos 0,2, y así calcular todas esas diferencias. Luego tenemos que calcular la diferencia de medias, digamos, la media de las diferencias, perdón, que sería de raya esto, no sale ahí bien la de raya, y la desviación estándar de las diferencias, que es S sub D. Eso nos sirve para qué? Para calcular después en la fórmula. En la fórmula que vamos a tener de esta manera. Bien. Ahora bien, este mismo ejercicio yo quiero que lo analicemos
pero con el software, ¿sí? Y en el software que tenemos acá, el Infostat, yo ya tengo cargados los valores, ¿sí? A ver, a ver. Ah, no, este es otro. Es otro ejercicio donde yo tengo, a ver, el antiguo y el nuevo, pero son otro ejercicio. No el mismo exactamente. A ver. Quiero ver una cosita. Voy a ver si lo tengo ese ejercicio para trabajar con el mismo. A ver. Ah, acá lo tengo. Acá lo tengo. Lo tenía no en el Infostat, sino en el SPSS. Bueno, trabaja de la misma manera. Bien. Vemos acá, entonces, fíjese que para no perder los valores que tenemos, esos son los valores que ya están copiados. Después vamos a ver la media de la diferencia y la desviación estándar de diferencia. Y estos son los cálculos que ya están hechos a mano, pero vamos a ir comparando con el ejercicio este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizar, comparar las medias y vamos a buscar para muestras relacionadas, ¿sí? Acá en este caso no dice muestras parejas, sino relacionadas, pero es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar el método 1 y en la variable 2 el método 2. Bien. Entonces acá automáticamente va a ser musu 1 menos musu 2. ¿Cuánto nos dice que tiene que ser el alfa? De 0,5. Entonces el 1 menos alfa es 95%, que tal cual está ahí. Vamos a ejecutar la prueba y nos dice, ¿ve? Método 1 y método 2, ahí nos da los valores, los dos tienen 6 valores, el n, la media de cada uno, ¿sí? Y después vamos a ver acá lo que son las muestras relacionadas, en donde me dice, fíjese cuánto vale la media, 0,30 la media de la diferencia, y cuánto vale. A ver, perdón, no sé si está mandando bien. Ah, este de hace rato. Ah, todavía no pasamos la asistencia, pues ya vamos a pasar enseguida, ¿sí? Entonces la media era 0,30 y la división estándar 0,3347. 0,3347, que sería este valor redondeado, y la media. Luego tenemos el intervalo de confianza, ¿sí? Que está entre menos 0,05 y 0,65. El valor T calculado es 2,196 y fíjense que acá nos dice el valor calculado es 2,20. Es el otro que está, el mismo valor que este, que está redondeado ya el otro, ¿sí? Acá es 2,196 y acá 2,20. Bien. Ahora bien, el valor del test bilateral es de 0,08. Como, como es mayor que el alfa, entonces no se rechaza H0, ¿sí? Si no se rechaza H0, eso quiere decir, ¿qué me está queriendo decir? Que los valores del antiguo, este, los valores, digamos, a ver, voy a ver acá, del método 1 y 2 no tienen diferencia de tiempo, ¿sí? No se rechaza. Si se hubiera rechazado, hubiera dicho que sí hay diferencia. En este caso no hay diferencia, ¿sí? Y eso se decide acá con el valor P, que es el test bilateral. Bien,
Entonces ahí tenemos resuelto rápidamente y acá lo tenemos también resuelto en forma manual, pero verificamos que los ejercicios son exactamente lo mismo. Pero acá trabaja con el valor P. Fíjese, si bien me da el valor de T calculado también, pero no me da la región crítica, pero que la región crítica a la vez es muy fácil porque calculamos el T de 0,025 con 5 grados de libertad y nos da 2,57 negativo y positivo para definir la región crítica bilateral. Bien, entonces, esta es la forma en que nosotros trabajamos, ¿sí? Para obtener los valores y llegar a las conclusiones. Después dice acá, calculamos los intervalos de confianza para muestra apareada y me sale que ese intervalo de confianza está entre menos 0,51 y 0,65. O sea, está entre un valor negativo o positivo. Y eso que me decía que esa diferencia de medias menos uno, son iguales o no hay diferencia, ¿sí? O sea, concluimos lo mismo que con el otro método de la región crítica y con el otro método de test de hipótesis. Test de hipótesis nos sirven para trabajar y resolver ejercicios del mismo tipo que intervalos de confianza. Bien. A ver. Veamos ahora el ejercicio donde nos dice, un analista de sistema está probando la factibilidad de utilizar un nuevo sistema de computación. El analista solo cambiará el procesamiento al nuevo sistema si hubiera evidencia de que éste emplea menos tiempo de procesamiento que el antiguo, ¿sí? A fin de tomar una decisión, se seleccionó una muestra de 7 trabajos y se registró el tiempo de procesamiento con los dos sistemas. Bien, tenemos el antiguo sistema y el nuevo sistema. ¿Qué debería pasar para demostrar que el nuevo sistema es más rápido? ¿Cómo debería ser la diferencia del antiguo menos el nuevo sistema en razones de tiempo? El nuevo sistema tendría que ser menor, ¿no es cierto? Menor que el tiempo que utiliza el sistema antiguo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Bien. Bueno, acá le muestran, ¿no? Pero yo quiero mostrarle directamente. Entonces, el otro ejercicio que teníamos acá eh, era, a ver, sí, el antiguo del nuevo, de hemos dicho que era del ejercicio 28 del 24. Bueno, acá nos dice, está más completito el enunciado, es el mismo enunciado del año pasado, donde dice que se quiere tomar la decisión si es más rápido o es más lento. Entonces dice, a nivel de significancia del 1%, hay evidencia, dice, alguna evidencia de que el sistema antiguo utiliza más tiempo de procesamiento. Suponga que el tiempo de procesamiento tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces hemos dicho, también un sistema de muestra apareada, pero con un 1% del nivel de significancia. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar acá en el sistema? Acá estamos trabajando con el infostat y tenemos el trabajo, el antiguo sistema y el nuevo. Entonces tenemos que buscar diferencia, dos muestras, digamos, inferencia basada en dos muestras y prueba T apareada en este caso sería, ¿sí? Entonces el trabajo antiguo y el trabajo nuevo. Pasamos como las variables. Como yo puse antiguo primero que el nuevo, el orden, digamos, en que va a estar musu 1 menos musu 2 sería mu de antiguo menos el mu del nuevo. Eso es lo que nos están
y le estamos indicando al software también, lo cual es importante. Si nosotros trabajamos con un intervalo de confianza y ahí nos dice del 99%, ¿sí? Entonces, eh, en primer lugar quiero hacerlo bilateral. No es lo que nos pide el ejercicio, pero quiero hacer bilateral para que veamos algo. Le hacemos un test de prueba bilateral para analizar con el intervalo de confianza. Dice el 99%, a ver si son iguales o son distintos los tiempos. Si nosotros analizamos acá y nos dice que el límite inferior va a estar entre 0,38 y 3,81, el test bilateral, fíjense que eh, el valor P es 0,023. Es mayor que el alfa de 0,01, ¿sí? Nosotros trabajamos, recuerden que estamos trabajando con el 99% de confianza, 1% del error. Entonces, al ser mayor, no se rechaza. Esto nos está diciendo que las medias son iguales, por lo cual no sería necesario cambiar el sistema. ¿Bien? Eso es lo que nos dice el primer análisis. Ahora vamos a hacer el análisis, pero viendo que es un test bilateral, ¿de qué tipo de cola sería? ¿Sí? Acá, eh, al ser ya unilateral y que tiene que ser mayor, ¿sí? Tiene que ser mayor el tiempo antiguo menos el nuevo, entonces estamos planteando un test unilateral derecho. Bien, entonces, si nosotros planteamos el test unilateral derecho y estamos trabajando con el 1%, fíjense acá que nos da. El valor P de unilateral derecho es de 0,0115. Igual sigue siendo mayor por muy poquito, ¿no? Pero sigue siendo mayor que el alfa, que sería de 0,01. Eso quiere decir que no se rechaza H0, o sea, al no rechazarse H0, quiere decir, ¿qué nos quiere decir? A ver quién me saca la conclusión. No se rechaza H0, ¿Son iguales? ¿no? Si no se rechaza, ¿cuál era la hipótesis que hemos planteado acá? Sería que el valor del tiempo de antiguo es mayor. Ah, muy, A ver, a ver. La hipótesis alternativa sería que este, el tiempo antiguo es mayor que el nuevo, ¿no es cierto? A ver, nos organicemos bien. ¿Es así o no? Ese es por la alternativa pasa eso. Y por la hipótesis nula sería que es menor o igual. O sea, está dentro de la igualdad. Tenía razón su compañero. ¿Cómo sería entonces? ¿Se rechaza o no se rechaza H0? No se rechaza porque es mayor que el valor de alfa. Y si no se rechaza, estamos diciendo que los tiempos son iguales prácticamente, y lo que quiere decir que no es necesario cambiar al nuevo software. ¿Sí? Tenía razón su compañero que había dicho, pero quería que lo analicemos bien en detalle, ¿sí? Bueno, esa es la forma en que tengo para trabajar, ya sea con el SPSS o con el InfoStat. Son, son programitas muy interesantes en los cuales, ay, cerré esto, quiero ver una cosita más, ya que estoy en el software, quiero ver una cosita más, a ver, TP7, 2024, ejercicio 30. Vamos a ver un intervalo, esto. Bueno, dice, quiero que mostrarle rápidamente lo que sería una diferencia de proporciones hecho con el software, ¿sí? A ver, esto ya salimos, con este SPSS.
Bueno, fíjese que no es nada complicado hacer el cálculo. Acá nos dice, en un invierno con epidemia de influenza, los investigadores de una conocida empresa farmacéutica encuestaron a los padres de 2.000 bebés, ¿sí? Para determinar si el nuevo medicamento de la empresa era eficaz después de 2 días. Dice, de 120 bebés que tenían influenza y que recibieron el medicamento, 29 se curaron en 2 días o menos, ¿sí? Y de 280 bebés que tenían influenza, pero no recibieron fármacos, se curaron en 56 días, ¿sí? O sea, perdón, 56 se curaron en 2 días o menos. Dice, ¿hay alguna indicación significativa que apoye a la afirmación de la empresa sobre la eficacia del tratamiento? Acá lo que nosotros tenemos que ver son los siguientes, ¿sí? Que 29 de 120 se curaron con la aplicación del medicamento y 56 de 280 eh, son los que se curaron sin recibir la medicación. Dice, ¿hay alguna indicación significativa? Si me dice significativa, ¿el alfa de cuánto sería? Hemos visto nivel de significancia de alfa, era significativo y muy significativo. Si decía significativo, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Muy estable. ¿Cómo? ¿De cuánto sería el alfa? 0,05. Bien, exactamente. Bueno, ahí están contestando. Entonces, vamos a ver acá de nuevo y nosotros tenemos que definir las fracciones. Fíjense cuando vamos acá al software, esto no se necesita cargar tablas, nada. Vamos directamente a estadística, inferencia para dos muestras y vamos a buscar diferencia de proporción, ¿sí? Entonces, el tamaño de las muestras, el primero hemos dicho que tenía 29 de 120 bebés. Entonces acá tenemos que poner 120 bebés, 29 se curaron en ese día, ¿sí? Y la otra fracción que nos dice 56 de 280 se curaron 2 días menos. O sea, 56 de 280, 56 se curaron. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? La diferencia, acá la está haciendo y no tiene para hacer, por ejemplo, unilateral izquierda, derecha. No, acá compara directamente que la diferencia sea cero o distinto de cero. Yo pongo ahí calcular. Esto que me muestra acá el numerito es la diferencia entre las dos proporciones estas directamente, ¿sí? Entonces me da que ese es 0,041. Y acá me da el valor P de la diferencia, ¿sí? Como estamos trabajando y por defecto lo hace también al 95%, acá me dice que es de 0,35. ¿Es mayor que el 5%? Sí es mayor. Entonces no se rechaza H0. Entonces, quiere decir que las proporciones son iguales, ¿sí? Eso es lo que hace tan simple como la diferencia de proporciones. Nosotros le damos los valores y me calcula el valor P, ¿sí? Pero calcula solamente por la igualdad, si son iguales o no. Que es lo mismo que decir que P sub 1 menos P sub 2 es igual a cero. Por eso dice acá, diferencia igual a cero. ¿Bien? Bueno. Eso es lo que quería comentarles respecto a diferencia de proporciones, que era el ejemplito que estaba marcado ahí. Y bueno, este ya es lo que mostramos, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo, pero hecho acá este,
hecho acá a mano, digamos. Bueno, este mismo ejemplo lo podemos resolver también con el software, ¿sí? Pero acá tenemos la fracción sería 35 sobre 250 y 27 sobre 300. Acá está resuelto en forma total, ¿sí? Y por último, son las varianzas poblacionales, ¿sí? Bueno, a ver las varianzas poblacionales. Este es el ejemplo. Esto ya va a ver. Prueba de hipótesis de las varianzas poblacionales. Pero antes de ver eso, queríamos que veamos la última partecita que me parece también bastante importante. Vamos a ver por lo menos una parte de esto. Bienvenidos y bienvenidas. En este video tutorial indicaremos cómo trabajar con diferentes pruebas de hipótesis en InfoStat, tales como prueba para una media, para diferencia de medias, prueba de normalidad, de diferencia de proporciones y de independencia. Iniciaremos con la prueba de hipótesis de normalidad, ya que es la base de la estadística inferencial. Así que si queremos probar si una variable se comporta como una distribución normal, debemos ir a la barra de herramientas y darle clic en estadística. Posteriormente, seleccionaremos la opción inferencia basado en una muestra y prueba de normalidad de... Chicos, les voy pasando, perdón, a ver, la asistencia. Mm, ya me pasa la asistencia, entonces. Ahí ya les voy pasando la asistencia. Recuerden que no ve, tienen que buscar donde dice votaciones o cuestionario y y ahí presiona clic, ¿sí? A ver. Bueno, ahí está. Lista de asistencia. Ahora sí. Debemos pasar la variable de interés. Recuerden que la hipótesis de esta prueba, hipótesis nula, es que la variable que elijamos se comporte como una distribución normal. En este caso podríamos trabajar con la duración en minutos. Aceptamos. Aquí encontraremos el nombre de la prueba, el nombre de la variable,
el tamaño de nuestra muestra y lo más importante, el valor P. Como es en este caso, el valor P es 0.0001, que es menor al nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la variable duración de la película en minutos no se distribuye como una normal. Continuamos ahora con promedios, es decir, la prueba para una muestra. Primero, debemos hallar el valor promedio de la variable de interés de la muestra. Ejemplo, sigamos con la misma variable duración. Para ello vamos a estadísticas, medidas resumen, pasamos la variable, que en este caso ya está, dejamos en blanco las otras opciones y aceptamos. Seleccionamos la media, las otras opciones, si queremos, las dejamos en blanco. Damos a aceptar. Y aquí obtendremos nuestro valor de la media de la muestra, es decir, 111.82 es el valor promedio de duración en minutos de la muestra. Este valor nos servirá para la prueba, es decir, será el parámetro de la hipótesis. Es más, podríamos plantear que la hipótesis nula sea que el promedio de la duración de la película es de máximo 111,82 minutos. De esta forma, nos dirigiremos ahora a la barra de herramientas, en donde daremos clic en estadísticas, buscamos inferencia basada en una muestra y seleccionamos prueba T para una media. En este caso, debemos pasar la variable de nuestro interés a plantear la hipótesis. Pasamos duración, que en este caso ya está, y aceptamos. En este nuevo recuadro, elegiremos las características de nuestra prueba. Es decir, si la prueba es unilateral derecha, unilateral izquierda o bilateral. Como nuestra prueba es que el promedio sea máximo de 111.82, sería una prueba unilateral derecha. Debemos verificar que el parámetro se encuentre correcto, en nuestro caso es 111.82. Verificamos que el valor P se encuentre seleccionado. Si queremos, dejamos las otras opciones. Si no, las deseleccionamos. Damos clic en aceptar y obtendremos la respuesta. En este caso, encontramos el nombre de la prueba, el nombre de la variable, la prueba unilateral derecha con nuestro parámetro, que es 111.82, y lo más importante, el valor P. Como este valor P es 0.4993, es decir, es mayor al alfa, nivel de significancia de 0.05, se puede concluir que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que el promedio de duración de la película en minutos es de máximo 111.82 minutos. Ahora bien, si lo que queremos es comparar promedios de una variable entre grupos, lo que debemos hacer es ir a estadísticas, inferencia basada en dos muestras, y elegir prueba T. Aquí debemos seleccionar la variable a comparar. Podemos continuar con la duración. También debemos seleccionar la variable en la cual tendrá las comparaciones. En este caso, podremos comparar los promedios entre las personas que comieron y las que no comieron en el cine. Es decir, la variable ingesta de comida la pasamos a criterios de clasificación y aceptamos. En este recuadro dejamos comparaciones, todos contra todos, verificamos las opciones de la variable de clasificación, es decir, sí y no. Fíjense que está ordenado alfabéticamente, es decir, primero no y luego sí. Debemos indicar la lateralidad de la prueba, así que plantearemos una prueba. Por ejemplo, que el promedio de la duración de la película de las personas que no comieron es mayor al de las personas que sí comieron. Es decir, que esta prueba será unilateral derecha. Ahora debemos seleccionar los datos que queramos que aparezcan en nuestra prueba. Verifiquemos que el valor P esté seleccionado, lo demás ya es decisión propia. Seleccionamos la presentación de la prueba y aceptamos. En el resultado de la prueba encontraremos el nombre de la variable, por cuál está clasificada, y la lateralidad de la prueba, así como los grupos en los que se está haciendo la comparación. Hay que fijarnos en el valor P de la prueba, que es el de interés, el cual es de 0.98.83, es decir, es mayor al nivel de significancia, que es 0.05, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que se infiere que la duración promedio de la película de las personas que no comieron es menor o igual a los que sí, lo que concluye que no hay evidencia significativa para que nuestra hipótesis sea.
Adicional a ello, cuando necesitemos determinar si hay o no dependencia entre variables, realizamos una prueba de hipótesis de independencia. Para ello, debemos plantear las hipótesis. Por ejemplo, que la elección de género de la película es independiente a la jornada en que se va al cine. Ahora, para realizar la prueba, debemos ir a estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia. Seleccionamos las dos variables con las cuales vamos a trabajar, en este caso sería género de película, jornada, dejamos en blanco las otras opciones y aceptamos. Determinamos cuál irán filas, cuál irán columnas, aceptamos y aquí obtendremos con cuáles variables estamos trabajando, género y jornada, y en la parte inferior es donde nos va a determinar el valor P de la prueba. Nos enfocaremos en la prueba chi cuadrado de Pearson, en donde el valor P es 0.0001, es decir, es menor al alfa, nivel de significancia de 0.05, lo que concluye que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el género de película que se selecciona es dependiente de la jornada en que se va al cine. Cuando se requiera comparar proporciones de la población, debemos realizar una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Para ello, debemos tener las proporciones a comparar tomadas de una muestra. En nuestro caso, podremos tomar 15 de 28, 7 de 35, que son personas que vieron comedia en la tarde y en la noche. Vamos a estadísticas, inferencia basada en dos muestras. Bueno, eso ya más o menos ya le he indicado de las proporciones, así que igual tienen para volver a verlo ahí cuando ustedes deseen. Bueno, la asistencia ya está pasada, ¿no? Va a ser la asistencia, así que bueno, de todas maneras, siempre hay uno que que eso no estuvo ahí. Bueno, a ver, entonces, lo que nos estaría quedando, lo que sería la prueba de para dos varianzas o poblaciones. Acá, como ustedes ven, ya se trabaja con F, que es un cociente de varianza, que es lo mismo que decir un cociente eh, entre las variables chi. Bueno, acá aparte el ejemplo dice, en la escuela está por renovar el contrato de servicio del autobús para el año entrante y debe decidirse entre dos empresas que prestan servicio, la empresa A y B. Como medida de calidad de servicio, se emplea la varianza de los tiempos en que llega a recoger y dejar a las personas. Poca varianza indica un valor de servicio, dice un mejor servicio, un servicio de mayor calidad. Si las varianzas de las dos empresas son iguales, la escuela elegirá la empresa que ofrezca mejores condiciones financieras. Pero si hay una diferencia significativa en las varianzas, o sea, de 0,05, la escuela preferirá la empresa con la menor varianza o mejor servicio. Para realizar esta prueba de hipótesis se usa un nivel de significancia, bueno, acá aclara el 10%, con una muestra de 26 tiempos de llegada de la empresa A y una muestra de 26 tiempos, entonces en N de 26, la varianza de 48 y una muestra de 16 tiempos de llegada para la empresa B con una varianza muestral de 20. ¿Qué es lo que hacemos acá? Definimos si son iguales o distintas las varianzas, o bien, para nosotros saber cuál empresa es mejor o peor, también podríamos haber planteado la varianza, esta como la segunda hipótesis que nos decía. Las varianzas son iguales o si no, la varianza 1 es mayor que la varianza 2. ¿Sí? Especificamos el nivel del alfa y calculamos el valor F. ¿Sí? El valor F es 2,40 para este caso y luego hacemos el cálculo con el valor P, ¿sí? Con el valor P me da de 0,08, ¿sí? Es menor, ¿sí? Que el valor de alfa de 0,10 es menor. Si es menor, entonces se rechaza H sub 0, ¿sí? Si se rechaza H sub 0, ¿qué significa? Que
Si se rechaza H sub 0, quiere decir que no son iguales, ¿sí? Si nosotros estábamos trabajando, vamos a ver qué valor crítico en la diapositiva siguiente. Acá nosotros vemos si es un test bilateral, como en este caso, se rechaza H0, significa que las varianzas son distintas. Muy bien, las varianzas son distintas, no son iguales, pero en ese caso, dice, se concluye, se rechaza H0 para el nivel de significancia que son distintas. Entonces dice, esto lleva a la conclusión de que los dos servicios de autobús difieren en términos de varianza en los tiempos en que llegan a recoger o dejar a las personas. Se les recomienda a la escuela el servicio de menor varianza o el servicio de mejor, que es el ofrecido por la empresa. Ahora analizamos, pero con el método del valor crítico. Calculamos el valor crítico, ¿sí? A izquierda y a derecha, y nos da que está entre 0,47 y 2,30 el valor de no rechazo, ¿sí? Si están fuera de esos valores, se rechaza. Entonces, nosotros ya tenemos calculado el 2,40, que está calculado acá el valor de F calculado, y analizamos el 2,40 cómo está respecto de los valores críticos. Y vemos que está, es mayor que 2,30, está en la zona de rechazo. Entonces se rechaza de nuevo H0 a un valor de significancia de tanto, ¿sí? Entonces dice, la distribución F trabaja de esa manera. ¿Qué hubiera sido necesario entonces eh, para definir cuál de las dos eh, empresas tiene menor varianza? Tendríamos que haber hecho, por ejemplo, la hipótesis que tenemos acá, es calcular un test unilateral derecho. Si se animan, lo podemos hacer ahora, un test unilateral derecho, en el cual ustedes tendrían que calcular cuál es la única diferencia en calcular el test unilateral. Es la región crítica solamente. La región crítica, entonces, ¿cómo va a ser? Veamos si vamos acá al... a ver, PDF. Estamos acá, en este caso, este, en el caso de cociente de varianzas. Si hubiera elegido la opción, entonces, volvamos acá, y digo, sigma 1 es mayor que sigma 2 al cuadrado, entonces es un test unilateral de cola derecha, entonces estaríamos en esta situación. A ver, acá. El valor de F tiene que ser mayor que el F de alfa. O sea, el valor de F dice N1 y N2 menos 1 grado de libertad. Bueno, yo quiero que me diga alguien el valor del alfa, ¿sí? Para 0,05, porque acá no se es de cola derecha, o sea, tengo que calcular. ¿Cuánto sería el valor de F de 0,05? ¿Y cuántos grados de libertad estamos trabajando? 25 y 15, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los valores? Uno son 26 menos 1, 25, y el otro es 16 menos 1, 15. Entonces, con 25 y 15 grados de libertad, ¿quién me dice el valor de F? En la tablita, si pueden buscar, por favor. ¿Está o no en la tablita? Vamos a buscar el valor de F.
Acá está el valor de F, ¿no? Acá empieza F, F, F y acá empieza. Vamos a ver entonces el valor de alfa, que era de 0,05. Estamos en esta tabla que estamos ahí. Y los grados de libertad eran, vamos a tener que buscar con el software. Los grados de libertad son 25 y 15, ¿sí? Bueno. Digamos, pongamos el más próximo acá, 24 de grado de libertad para uno y 15 para el otro. Entonces decimos que estaría 2,29, ¿sí? Podemos tomar entonces como 2,29 el valor más cercano crítico. Si volvemos acá, el valor 2,29 va a ser el valor crítico. Si es mayor que eso, se rechaza. Como 2,40 es mayor, ¿sí? Como 2,40 es mayor que 2,29 que acabamos de decir, entonces está en la región de rechazo. Si rechazo H0, estoy aceptando H1. Entonces quiere decir que la hipótesis alternativa se cumple, que tiene mayor desviación estándar la 1 que la 2. ¿Y qué nos decía la empresa? La que tiene menor desviación estándar o menor varianza es la que recomendaría. Entonces la empresa tendría que elegir la empresa B, ¿sí? La empresa B es la más correcta porque tiene menor varianza. ¿Bien? Bueno, eso sería, digamos, el análisis que usted tiene que hacer al principio. eh, Al principio, sí. Bueno, y me dijo, tomamos 24 porque es más cercano, ¿sí? El valor, para no estar dando vuelta en otro ejercicio. Ese es el análisis que hay que hacer cuando nosotros tenemos los resultados y llegar a las conclusiones que nos estén pidiendo este, el problema, ¿no? Bueno, bueno chicos, con esto estaríamos terminando lo que sería este, estaríamos terminando lo que sería ya test de hipótesis. Con esto pueden terminar la práctica de test de hipótesis. Y la semana que viene estaríamos viendo el último práctico, es regresión lineal simple, en el cual vamos a ver bueno, de trabajar con esta misma modalidad. Y si bien, a ver, ustedes rinden el parcial el viernes 31 a las 5:30 de la tarde, ¿no es así? En aula 11. El viernes 31 a las 5:30 de la tarde en aula 11 rinden el segundo parcial. Bueno, hoy nosotros estamos viendo el práctico. Bueno, la semana que viene, el 22 de octubre, estamos viendo ya el trabajo, el último trabajo que es regresión lineal simple, ¿sí? El miércoles 29 vemos si necesitan consulta o aplican o usan el lunes 20 o el lunes 27 tienen para consultar. Recuerden y fíjense bien en el aula, en el aula virtual, cuando le habla del parcial, ¿no? El parcial nos está diciendo de teoría, el parcial de teoría, acá está mal, ¿ve? Ya mismo lo corrijo. El parcial de teoría, ustedes tienen que ver todos los temas hasta el 8. Mientras que el parcial de práctica, van a ver solamente, a ver, acá vamos a ver una cosa. Segundo parcial, 31, parcial teórico. Ya les comparto la pantalla, estoy viendo acá en el aula virtual, ¿sí? Segundo parcial teórico, 5 al 8. O sea, para el parcial teórico va de 5 al 8, para el parcial práctico va del 5 al 7. Bien. Bien, a ver, les comparto pantalla para que
compartir esto. Acá está, ¿ves? El segundo parcial. Segundo parcial práctico entran los temas 5 al 7. Segundo parcial teórico entran del 5 al 8. Pero nosotros vemos el miércoles que viene, que es 22, ya el último tema en teoría. ¿Sí? En la práctica capaz que están terminando sobre la semana, por eso no entra regresión lineal simple en el práctico, pero sí en la teoría, fíjense, ¿no? Está claro eso, está ahí para que lo vean. ¿Bien? Entonces, por favor, eso no se olvide. Bueno, lo estaremos viendo ya prácticamente para la última clase, ya veremos si a partir de ahí damos consulta el otro miércoles o veo algo de darles algo más de software estadístico, ya nos estaremos comunicando y depende también del tiempo de ustedes cómo andan. Bien, bueno, nos estamos viendo entonces la próxima clase, que es el miércoles que viene. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Hay que me pregunta, José dice, ¿el segundo parcial teórico será lo mismo que el anterior? No lo mismo porque entran distintos temas, ¿sí? Si se refiere a la modalidad, sí va a ser la misma, donde entra verdadero o falso, múltiple selección o esas cosas, ¿sí? Bueno, hasta luego, nos estaremos viendo.